Ser cristiano en el mundo occidental no es de gran dificultad en cuanto a asuntos legales o gubernamentales, pero en ciertos países del mundo es una verdadera tortura. El Islam, hinduismo, comunismo y budismo han reprimido a través de los tiempos al hombre que profesa creer en Jesucristo y dejar sus costumbres religiosas para seguir al verdadero Dios. Se ha establecido en base a censos mundiales que el Islam es la religión con mayor tasa de crecimiento anual y actualmente cuenta con 1.300 millones de seguidores aproximadamente. En enero de 2008 se publicó una lista de los países con mayor persecución a los cristianos, en los que la mayoría de ellos son de creencia islámica. En dicha lista, los 5 países más difíciles de evangelizar debido a la persecución son los siguientes. En primer lugar, lo ocupa Corea del Norte, siendo un país 100% comunista y dictador. Para el gobierno coreano, el ser cristiano se considera como una amenaza a la nación y un acto criminal. Los cristianos que son encontrados profesando su fe son expuestos al arresto y muchas veces, por consecuencia, llegan a la tortura y la muerte. Los pocos cristianos coreanos leen sus Biblias y realizan sus cultos clandestinamente. Tienen una vida de total anonimato y se considera que la cuarta parte de los cristianos en Corea del Norte están tras las rejas esperando la tortura o ejecución. Los siguientes 4 países en la lista son Arabia Saudita, Irán, Bután y Maldivas, totalmente dominados por el Islam, que juntos suman más de 66 millones de habitantes. En estos países, la llamada apostasía, que en sus términos significa dejar la fe islámica, es castigada por el gobierno con la pena de muerte, y de igual manera a cualquiera que muestra la mínima difusión en el Evangelio de Jesús. Por tal motivo, la expansión del Evangelio es casi imposible y se ha limitado a través de los tiempos, siendo el número de cristianos muy reducido, como en Maldivas, de donde los 339,000 habitantes, solo un número aproximado de 500 son cristianos. No cabe duda que en estos 5 países y en muchísimos más que están en las primeras filas de esta lista, hay una gran necesidad espiritual, y muchos de sus habitantes esperan la libertad, pero dicha libertad solo el Señor Jesús se las puede dar. Cristo dijo a sus discípulos: lo que es imposible para los hombres, para Dios es posible. Qué bendición que tenemos al Dios de las oportunidades, un Dios que no tiene limitaciones y que es amplio en perdonar, que aún al corazón más empedernido lo puede convertir en el más dócil y útil para su servicio. La gente de dichos países viven en opresión social por las leyes establecidas, pero la verdadera opresión es el pecado que los condena al infierno de fuego. Necesitamos mirar a las multitudes con compasión y pagar el precio dando nuestras vidas para llevar el Evangelio a los países más difíciles, así como hombres en la antigüedad lo hicieron, para que tú y yo hoy tengamos la Biblia en nuestras manos y con ella el mensaje bendito que nos transformó para siempre. Isaías 45:22 dice: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Eso significa esperanza para cualquiera de los 6,000 millones de habitantes en este planeta. Sea cual sea su creencia, solo tenemos que ir y hacerles mirar a aquel que puede darles lo que sus almas necesitan.
Después de ver el video de los 5 países menos evangelizados, entendemos que hay necesidad de que nosotros oremos por las personas que viven en esos países. Entendemos que hay tanta necesidad de que las personas conozcan acerca de Jesús, acerca del Dios verdadero. En esos países como Corea del Norte, como Arabia Saudita, Irán, Bután, Maldivas, predomina las religiones como el Islam, el hinduismo, el budismo y también una mezcla de religiones con las creencias tradicionales. Y ser cristiano en esos países es difícil, es ilegal. Por eso vamos a orar por las personas en esos países. Dios, sabemos, Señor, que tú eres poderoso, Dios, que no hay nada imposible para ti, Señor. Y también, aunque nosotros no podemos ir a esos lugares, pero a través de la oración que hacemos, sabemos que tú puedes escuchar, Dios, que tú puedes salvar a esas personas. Todas esas personas que también han escuchado y han creído acerca de Jesús, que han sido salvos, que son perseguidos. Dios, sabemos que tú puedes tomar el control, Señor. Que tú levantes a personas, que tú, Dios, levantes a más misioneros que prediquen tu palabra en esos lugares. A pesar de las barreras que hay, a pesar de las dificultades por parte del gobierno, por parte de los líderes religiosos, Señor, tú puedes hacer grandes obras, oh Dios. Por eso, Señor, en ti confiamos, oh Dios, y por eso a ti te pedimos, Señor, por la salvación de esas personas, Señor. Oramos también por los cristianos, aunque son pocos, Señor, porque en esos lugares es ilegal ser cristiano, es ilegal hablar sobre o acerca de Jesús. Dios, guarda a las personas, guarda a los niños, guarda, Señor, a las mujeres que son maltratadas. Guarda, Señor, oh Dios, a cada uno de tus hijos, Señor, y que también ellos sigan, Señor, predicando tu palabra, Señor, aunque ellos lo hacen de manera a escondidas, pero, Señor, tú conoces y tu presencia está con ellos, oh Dios. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Sabías que hay personas como tú y como yo que no han escuchado del Evangelio de Jesús? Por lo tanto, no le conocen. ¿Has escuchado de la palabra misiones? Misiones es llevar el Evangelio de Jesús o las buenas nuevas. Jesús nos dijo que hiciéramos discípulos a todas las naciones. Haremos énfasis en 2 palabras. Discípulos es bautizándolos y enseñándoles a seguir a Jesús en toda la palabra. Naciones. Naciones es la palabra etnos, que en realidad significa todos los pueblos. ¿Sabes cuántas naciones hay? Aproximadamente existen 200 naciones. ¿Y cuántas etnias? Aproximadamente 16,000 etnias. Una etnia en realidad comparte un territorio, una religión, una raza, costumbres. Por lo tanto, la tarea de la Gran Comisión se nos hace más grande. ¿Quieres conocer más sobre este tema? Del 18 al 20 de diciembre estaremos hablando sobre misiones para que tú puedas hacer misiones. Yo hago misiones. Padre nuestro que estás en el cielo, reconocemos que la cosecha es mucha y los obreros pocos. Por eso venimos ante ti, para rogar por más discípulos que anuncien las buenas nuevas del Evangelio. Levanta, oh Dios, una generación de todas las edades, en todo el mundo, que entienda los tiempos y que viva y anuncie las buenas nuevas. Pedimos, como tú también pediste al Padre, que tu pueblo sea unido y que sea luz y ejemplo del amor de Dios para todas las naciones. Que possam ir homens e mulheres
para expressar o reino de Deus nos territórios menos conhecidos e mais remotos da terra, onde ainda não escutaram o nome de Jesus. Que pongas en nuestros corazones compasión por aquellos que sufren dentro de redes de tráfico humano y por los miles de refugiados y desplazados. That we dedicate ourselves more vigorously in order to reach and teach children and youth. Para que la vida de millones de personas sea transformada por medio del poder de tu palabra. Oramos, Señor, que tu evangelio sea predicado en todo el mundo y que los ojos de aquellos que aún no te conocen sean abiertos por medio del poder de tu Espíritu Santo para que venga tu reino. Clamamos a ti, Señor, que nos enseñes a ser embajadores de tu gracia y amor en los lugares donde nos has colocado. Para que tu nombre sea conocido en toda la tierra. Para que ante ti se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra, y debajo de la tierra. Y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amén. El trabajo en el mundo que Cristo nos mandó a hacer aún no ha terminado. Y ese mandato sigue siendo para cada uno de nosotros. Es por eso que hablamos de un grupo de personas no alcanzadas. Es por eso que el trabajo inicial, penetrante, cansador y libertador de la misión es penetrar en la cultura, plantar iglesias, verlas crecer, desarrollar sus propios líderes, entrenar a su propio pueblo y evangelizar a su comunidad. Esa es la tarea de la misión y aún no ha terminado. Jesucristo es el único camino al cielo. La otra alternativa es el infierno. Y millones de personas van hacia allá. Y nosotros tenemos el único medio de escape en nuestras mentes y nuestros corazones: Jesucristo.
En la oración, la vida se engrandece, pues nuestra fuerza está en ti, Señor, nuestra misión despierta y florece para llevar al mundo con tu amor. Levanto, Dios, un pueblo que te ame, que puedo obrar y orar con más fervor para vivir el método de Cristo e iluminar el mundo con tu amor. El mundo vive en días muy oscuros, sin esperanza, sin amor, sin luz. Levanto, Dios, un pueblo fuerte y puro. Hay dos ministerios en misiones. O eres llamado para bajar al pozo, o eres llamado para sostener la cuerda de aquellos que han bajado. De cualquier manera, debe haber cicatrices en tus manos. ¿Vas como misionero para la gloria de Dios, por el gran privilegio que Él te ha dado? ¿O vas y mueres en el campo, o mueres aquí sosteniendo la cuerda de quienes han ido? Del 18 al 20 de diciembre tendremos nuestra convención misionera. Yo hago misiones. Estarán con nosotros conferencistas nacionales e internacionales. Síguenos en nuestras redes sociales como Centro Cristiano Betel Oficial para que no te pierdas ninguna de nuestras actividades. El reino de Dios llegó a nosotros o a mi comunidad por el esfuerzo de los hermanos misioneros hispanos. Y creo que la iglesia hispana estuvo orando mucho por nuestra etnia, por nuestra región. Y finalmente pues fueron a evangelizar a los de mi pueblo. Antes de llegar aquí la palabra de Dios, aquí en el pueblo, la gente estaba muy dividida. Había pleitos, había guerras, la gente le gustaba más hacer las fiestas, pero cuando llegó aquí la palabra de Dios, hubo un cambio total, un cambio enorme. Fui testigo de cómo el Evangelio llegó a la comunidad, llegó con poder, con milagros, con muchas cosas que antes no se veían, transformación de vidas. La gente cuando su vida ha sido cambiada, transformada por medio de la palabra traducida, cuando hay gente que antes era alcohólico o eran, no sé, diferentes pecados, ¿no? Llega a entender que Dios les ama, que Dios los creó y que los quiere ver allá en su gloria.
El tiempo de hoy, pues bueno, la iglesia ha crecido, está trabajando a través de los niños, a través de los jóvenes, y pues hay muchos misioneros indígenas, ¿verdad? Y misioneras también. Entonces, de esa manera creció la obra de Cristo en mi comunidad y en la región. Hoy quiero hablarles sobre la oración para las naciones y los misioneros. Primeramente, me gustaría dar gratitud por lo que Dios ha hecho en México. Hemos visto en la historia de México que muchas personas del extranjero se preocuparon para que México tuviera la palabra de Dios. Había un tiempo cuando México no tenía libertad de creencia. Y durante ese tiempo había unas historias muy maravillosas de personas extranjeros que buscaron estrategias creativas para que el Evangelio podría llegar aquí a México. Y hemos visto en la historia de la Iglesia Evangélica de México que se han esforzado mucho para poder llevar el Evangelio a las naciones. En 1890 vemos que la iglesia evangélica ya fue bien establecida y ya había toda una lista de mártires que se habían dado sus vidas para la extensión del evangelio en México. Y ahora vemos una iglesia mexicana que tiene una fuerte pasión para llevar el evangelio a las comunidades y a los pueblos no alcanzados. Y pues hemos recibido esto, yo creo, en nuestra historia. Y quiero dar gratitud por esta pasión que había llegado a la iglesia mexicana. Ahora, la iglesia mexicana está sembrando en las naciones afuera de México. Y hay lugares donde hay una tremenda necesidad. Por ejemplo, en el norte de África, donde Islam es la religión de la mayoría, o en el Medio Oriente, o el sur de Asia, o en China, en el Asia Central, hasta en Europa, donde hay grandes necesidades para que el Evangelio recibe. Y lo que estamos viendo es lo que han venido a traer, a sembrar en México. La iglesia mexicana ahora está sembrando en otras partes del mundo donde hay una gran necesidad. Y pues en mi corazón yo tengo mucha gratitud por lo que Dios había hecho en México y también por lo que está pasando ahora en la iglesia mexicana para esforzarse a llevar el Evangelio a las naciones. Yo quiero compartir 3 áreas importantes para oración en esta área de misiones transculturales. Me gustaría compartir unos versículos para iniciar. Unos versículos bien conocidos. Pero primeramente la Gran Comisión de Mateo 28, versículo 19, dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y otro versículo que conocemos también, Hechos 1:8, que dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y lo que quiero que noten, hermanos, en esto, en verdad son personas que llevan el Evangelio. Esta tarea fue dado a la iglesia, fue dado a personas que tienen que llevar el Evangelio. Cuando Saulo estaba en camino a Damasco y él tuvo su encuentro con el Señor, cuando Saulo dio cuenta que Jesús estaba vivo, la siguiente cosa que él preguntó: Señor, ¿qué debo hacer? Entonces
bueno, por medio de un líder de la iglesia, Ananías, que le dijo, pues, a Saulo tiene llamado para llevar el evangelio a los gentiles, a los judíos, a los reyes. Y entonces, hermanos, quiero que noten, son personas que tienen este llamado y tienen que cumplir con este llamado. Otro versículo que me encanta es Efesios 2:10, que dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. La gran aventura de un cristiano es descubrir estas obras que Dios tiene preparado para ellos. Y Pablo también testificó que desde el vientre de su madre fue su llamado. Entonces, hermanos, hay personas que Dios había llamado y apartado para llevar el evangelio a las naciones del mundo. Yo creo que la iglesia tiene muchas personas con llamado que está sobre sus vidas. Unos están conscientes y otros tal vez todavía no. Pero es muy importante que esas personas dan cuenta de su llamado. Jesús dijo, rogad pues al Señor de la mies que envía obreros a su mies. Entonces, lo que queremos orar y la petición grande es que esas personas que tienen llamado para llevar el evangelio a las naciones, lo pueden ser los mensajeros y que ellos cumplan el llamado que Dios ya había dado sobre sus vidas. En verdad, la salvación de las naciones depende que estas personas puedan cumplir con el llamado que Dios ha puesto sobre sus vidas. La segunda petición o área de peticiones que quiero compartirles son los retos para poder ir al campo. En LAM, una de las cosas que hacemos es caminar con los candidatos para llegar al campo. Hay retos muy grandes, especialmente cuando uno está saliendo de México. Lleva una dedicación y pues nosotros los animamos y los enseñamos y tratamos de facilitar todo lo que podemos, pero de todos modos es difícil. Y requiere una determinación para obedecer el llamado de Dios. Hay estrategias que hacemos para vencer los obstáculos, pero sabe que mucho depende de cosas que están afuera de nuestro control. Y esa es un área donde tenemos que entrar con la oración. Algunos de los retos incluyen cosas como ser enviados o poder enviar personas al campo misionero. Pablo dijo, ¿y cómo predicarán si no sean enviados? Y esto puede ser un gran reto, este proceso. También distancias son a veces largos y todo esto trae complicaciones de estar lejos de la iglesia, de sus líderes, viajar, aviones, visas, y todo esto es un gran reto y requiere mucha oración. Otro reto es idiomas. El problema es que la gente ahí no habla en español muchas veces. Entonces hay idiomas que aprender y tal vez uno ni piense de esto cuando está aceptando un llamado a las naciones, pero hay mucha labor en aprender los idiomas. Finanzas es otro gran reto. ¿Cómo es financiado? ¿Cómo levanta finanzas? Entonces, hermanos, quiero que oramos para los que tienen un llamado, pueden vencer todos los obstáculos y llegar a las naciones. La salvación y el futuro de culturas, países, grupos étnicos, familias, depende de los que tienen un llamado, lleguen al campo misionero. Me preocupo por los que tienen llamado y no llegan. ¿Qué pasa? Hay personas, etnias que no van a recibir el evangelio
porque alguien no pudo cumplir con su llamado. Pues hermanos, es un área muy grande en que debemos nosotros orar. Hay otro área que quiero mencionar que es muy importante en la oración para las naciones. Y pues cuando un misionero va al campo, su objetivo es poder discipular, como dice en Mateo, ir y hacer discípulos. Discipular y discipular a algunas personas adentro de una etnia, un país, que tal vez es una persona muy distinta de él, pero hay que dejar discípulos. El trabajo de evangelismo y plantar iglesias es mejor hecho por gente de la propia cultura, pero alguien tiene que ir y hacer algunos discípulos que pueden ir trabajando adentro de su propia etnia. Y esto es, en una manera sencilla, trabajo de un misionero que va al campo. Y pues algunos de los retos en esto es, bueno, las personas donde llega son musulmanes, o son hinduistas, o son budistas, o son tribales, o seculares. Y tal vez son muy diferentes de nosotros o de los mensajeros o misioneros que van. Y ellos tienen que aprender de cómo es que pueden alcanzarlos y comunicar con ellos en una manera que ellos pueden entender y recibir. Otro reto que yo les había hablado es que muy probable no hablan español. Entonces es un gran reto para poder aprender, estudiar el idioma de una manera para que ellos puedan en una manera eficaz compartir el Evangelio con ellos, para que llegue a su corazón y para que ellos tengan la oportunidad de oír y recibir la palabra de Dios. Uno de los problemas en esas partes del mundo es que lo que es el Evangelio es tan escaso que muchos ni tienen la oportunidad de conocer a un cristiano. No hay una iglesia donde ellos puedan acercar. Y si ellos llevan el interés de conocer más de la Biblia, puede ser que ni saben dónde conseguir una Biblia y no saben nadie, no conocen a nadie que les puedan compartir. Entonces es importante que lleguen y el mensaje llega en una manera para que otros puedan recibirlo. También un otro gran reto es para un obrero transcultural es encontrar una identidad para poder vivir adentro de este lugar en una manera que es aceptable y funciona para poder relacionar a la gente, la comunidad en una manera positiva. Y tienen que aprender de vivir y hasta disfrutar de vivir en este lugar, que tal vez es muy diferente, se ve muy distinta de la gente local, pero hay que aprender de disfrutar vivir ahí. Y también hay que descubrir las estrategias. Hay maneras de llegar. Y lo que funciona en un lugar tal vez no funciona en otro. Los dones de uno no son los dones del otro. Entonces es importante que tengan estrategias eficaces para poder alcanzar el grupo étnico. Entonces, esos son algunos de las peticiones de oración para los trabajos misioneros, es que pueden vencer en una manera eficaz y poderosa estos retos de vivir adentro de esos países. Pues oración es acompañar a los misioneros al campo. Hay unos pocos que van, pero muchos pueden orar. Y así en esta manera nosotros vamos con ellos, no los dejamos solos, pero vamos con ellos. Podemos ser colaboradores con ellos en el campo por medio de nuestras oraciones. Y también somos parte del envío y de su equipo de envío cuando nosotros estamos intercediendo y orando para las personas que están yendo al campo. Entonces, hermanos, nada más para concluir, hay mucha oración que se necesita el trabajo misionero y los misioneros que van al campo. Primeramente, tenemos que dar gratitud
que tenemos un Dios misericordioso que nos han traído a nosotros el Evangelio y también nos está llamando para llevar el Evangelio a otros lugares. También tenemos que orar para que las personas que Dios está llamando, que tengan la fuerza, el ánimo y la dedicación para poder hacer las decisiones difíciles para ir al campo. También tenemos que orar para los que están preparando y en el proceso de poder salir al campo, que ellos victoriosamente pueden vencer los obstáculos. Y luego tenemos que orar por los obreros cuando están en el campo, para que ellos puedan vivir allá, pueden comunicar, pueden llevar un testimonio y pueden encontrar las estrategias que son importantes. Tenemos que orar por sus naciones y que Dios abra puertas y que Dios bendice el trabajo que estamos haciendo todos juntos en llevar el Evangelio a las naciones. Agradecemos a Dios por la palabra que hemos escuchado. Estoy seguro que la palabra de Dios no volverá vacía. Quiero animarles para que estén juntos orando en casa, buscando la voluntad de Dios respecto al tema evangelización y misiones. Les animo para conectarse el día de mañana a nuestra siguiente conferencia. Deseamos que usted y su familia estén listos para recibir la palabra de Dios. Vamos a orar para despedirnos. Amado Padre que estás en los cielos, gracias te damos por este tiempo hermoso en el que tú has hablado a nuestro corazón. Tú has dicho que el propósito de la familia es para bendecir. Dios, tú llamaste a Abraham y le dijiste, yo te voy a bendecir para que a través de ti tú bendigas a todas las familias de la tierra. Y esa palabra también es para nosotros. Ayúdanos para que como familia, papá, mamá e hijos, estemos involucrados en hacer lo que tú quieres. Gracias te damos por este tiempo. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.